Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Gracias por estar en sintonía en RCR 750, la radio que se ve. Agradecemos a todos los que están ahorita conectados con nuestros canales rcr.tv, RCR en Periscope, RCR 750 Periscope, Twitter, para que compartan con nosotros. Y para todo el estar aquí hoy, queremos agradecer a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción a Willy Cercaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy el profesor Víctor Maldonado sigue en actividades académicas. Está Rocío Guijarro con la grata compañía del profesor Oscar Vallés, profesor de la Universidad Metropolitana, miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad, además articulista, escritor, filósofo. Bueno, es de verdad un placer tenerlo hoy para que me acompañe en lo que es nuestro programa el día de hoy y también para debatir sobre la libertad, que es la sección donde lo traemos, pero que además nos va a ayudar a compartir con ustedes, queridos oyentes, todas las noticias que tenemos de hoy en nuestras sesiones. En la primera, que es lo que pasa con la libertad en el mundo. Profesor Vallés, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Encantado de estar aquí con tus oyentes. Un programa que desde que llegó a RCR ha renovado muchísimo la esperanza y la idea de libertad en Venezuela, esa gran causa que nos une y que de verdad esperemos que el programa de hoy sea nutritivo, estimulante para proseguir por esas grandes sendas de libertad o caminos de libertad, como otro gran liberal denominó a su libro Bertrand Russell. Exactamente. Fíjate que le queremos dar a nuestra audiencia los medios para comunicarse con nosotros y compartir también con usted sus inquietudes, aportes, preguntas por el 0212-482-9750 y por el DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Y bueno, para esta sesión de la libertad económica en el mundo, traemos precisamente, hoy salió la edición 2018 del Índice de Libertad Económica que hace el Fraser Institute de Canadá, que lleva este ranking anualmente y en donde muchos institutos como Se Dice Libertad forman parte, y en este sentido el que haya salido hoy el índice también Se Dice Libertad lo ha compartido con los medios venezolanos. ¿Y qué pasa con ese índice del 2018? Bueno, que Venezuela continúa por cuarta vez repitiendo en el último puesto de este reporte anual del Índice de la Libertad Económica en el mundo, y evaluó 162 países, profesor Vallés, y por supuesto 162 es el número que ocupa Venezuela, ¿no? Es lamentable porque desde el 2010 la libertad económica en Venezuela ha empeorado de manera sostenida. Bueno, y eso lo vivimos día a día los venezolanos, sí, ¿no? Siempre hemos estado en unos índices, hasta ahora al menos hasta 1980 estamos ubicados en unos índices bastante respetables en materia de libertad económica, sabiendo que desde la misma instauración en 1961 de esa Constitución fueron suspendidas las garantías económicas sin justificación ni razón alguna. Sin embargo, hicimos todo el esfuerzo para mantener al país durante un par de décadas al frente de buenos puntajes en el ranking de libertad económica, pero después del 90 y más aún a partir del año 2000, con este desastre que nos acompaña y desgobierna el país, efectivamente entonces los índices económicos han bajado de una manera que ya no pueden bajar más. Estamos ya en el último lugar. Ni siquiera Cuba aparece en el último lugar. Parece que en Cuba hay más libertad económica que en Venezuela. ¿Qué le parece, Rocío? Sí, ¿qué te parece? Bueno, para nuestros oyentes, para que se entienda qué es lo que este índice mide, la libertad económica se entiende como la capacidad de los individuos para decidir cómo utilizar su tiempo y recursos
para modelar su vida sin interferencia de otros. Entonces, este índice tiene una serie de parámetros, 5 parámetros que se subdividen en 48 categorías, ¿no? Y las variables que ellos miden son el tamaño del Estado, el tamaño del gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, la existencia de una moneda sana, la libertad de comercio y las regulaciones crediticias, laborales y empresariales. Y en todos estos parámetros o áreas salimos raspados. La puntuación obtenida por Venezuela fue de 2.8 sobre 10, promediada a partir de los siguientes valores: el tamaño de gobierno, 4 puntos sobre 10, el sistema legal o independencia del Poder Judicial y derechos de propiedad, 2 sobre 10. En moneda sana, bueno, ya sabemos los venezolanos que no tenemos una moneda sana, una moneda dura que nos, como dicen los economistas, que nos permita interactuar, intercambiar de una manera que nos permita lograr prosperidad. Libertad de comercio, pues 3.28 sobre 10 y regulación crediticia, laboral y de actividad empresarial 2.48. Todo esto se debe al exceso de controles, a los ataques a los derechos de propiedad, al Estado interviniendo en todo y dueño de todo prácticamente, ¿no, profesor Vallés? Interviniendo para perturbar, interviniendo para impedir, interviniendo para poner peajes y así generar mallas de corrupción. Lo que hay que entender es que esta intervención no solamente es una intervención que realizan algunos gobiernos o estados para hacer correcciones que a veces son necesarias en el marco de las libertades económicas y en las economías de mercado. No, estas intervenciones que hace el socialismo en Venezuela son intervenciones que buscan precisamente impedir la actividad económica, restringir la libertad económica, hacer dependiente todo del Estado a todo aquel que tenga alguna iniciativa empresarial. Eso es lo que hay que entender y por eso esa baja puntuación que a mi juicio todavía es benévola con respecto a lo que nosotros en Venezuela vivimos en materia de libertades económicas, para no hablar de otras libertades. Fíjate que en América Latina, por supuesto, le corresponde a Chile el primer lugar y en el mundo sigue estando punteando Hong Kong, seguido de Singapur y Nueva Zelanda, ¿no? Es importante destacar también que el índice sigue encontrando una fuerte relación entre la libertad económica y una gran cantidad de indicadores de bienestar humano, incluida la prosperidad. Y pues los 10 países, como decíamos, pues Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, los países desarrollados, ¿no? Y los países industrializados de altos ingresos experimentaron algunos una disminución en su nivel de libertad económica que comenzó en la década pasada. Y también muestra este índice que la brecha de la libertad económica entre países ricos y pobres se ha ido cerrando notablemente desde 1980 y la mayor parte de esa convergencia proviene por los aumentos de libertad económica en países en desarrollo como estos países Chile, Perú, Argentina. Bueno, ahorita Argentina está confrontando algunos asiáticos, y ¿verdad? algunos asiáticos. Sí, muy interesante el índice de libertad económica que les recomendamos. Lo pueden encontrar en la página de cedice.org.be, donde está el índice completo para que puedan comparar y analizar, porque esta es una herramienta precisamente para investigadores y para gente interesada en este tema. Bueno, y aquí ya terminamos con nuestra sesión de lo que pasa con la libertad en el mundo, que es bien importante cómo la prosperidad viene a partir de la libertad económica. Las 11:11 Capicúa. Capicúa, qué chévere, ¿no? Capicúa, en la radio que se ve. Bueno, y ahora vamos a nuestra segunda sesión del programa Aquí se habla libertad. El libro del día. Profesor, el libro del día que traemos hoy para nuestros oyentes es un libro bien interesante del Premio Nobel de Economía del año pasado, el profesor Angus Deaton. El profesor Angus Deaton escribe un libro que se llama El Gran Escape. Póngalo ahí para que lo vean nuestras personas que están comunicadas a través de RCR750 y @Periscope en Twitter. Fíjese que el título de ese libro, que fue una película muy famosa
de un actor increíble, bueno, que a lo mejor los jóvenes no recordarán porque no se pasan casi películas de él, pero nosotros los menos jóvenes sí recordamos, que es Steve McQueen. Steve McQueen hizo una película hace años que se llamó El Gran Escape. Y las historias del cine pueden dejar grandes lecciones a los economistas. Y eso fue lo que le ocurrió al profesor Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, quien se inspiró en esta película para publicar su libro El Gran Escape y Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad. Él ha trabajado siempre el tema de la desigualdad. Ha sido su preocupación como investigador de esta línea de económica, ¿no? Y la obra le valió el reconocimiento del mundo por su profundo análisis sobre la desigualdad y la pobreza, tras utilizar una metáfora que surgió de la película de Steve McQueen que comentábamos. En esa película se cuenta la historia de un grupo de prisioneros confinados en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y su lucha por escapar hacia la libertad, objetivo que solo alcanzaron unos 200 de ellos. A partir de esta historia, el profesor Deaton muestra cómo en la pirámide social ocurre una situación similar, pues son muy pocos los que logran salir de la pobreza, a menos que asuman propuestas de políticas públicas que vayan a sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Como lo veíamos en el índice de libertad económica, que aquellos países que han utilizado los mecanismos del mercado, la economía de libre mercado, pues han salido de la pobreza. Entonces el profesor Deaton, que además es profesor de la Universidad de Princeton, hace en su libro un análisis detallado de cómo ha cambiado la historia económica del mundo, cuál ha sido el progreso registrado en los últimos 250 años y da una mirada en profundidad a los patrones históricos y actuales de temas como la salud y la riqueza de las naciones. Y particularmente, fíjese, profesor, en el tema de la salud, destaca los avances científicos y las innovaciones alcanzadas por la humanidad para la producción de antibióticos, control de plagas, vacunas y manejo de agua limpia, entre otros. Esos avances en Venezuela han tenido un retroceso gigantesco, terrible, ¿no? Sí, gigantesco. Es bien importante este texto de Angus Deaton porque y además que celebro mucho que lo traiga Rocío, porque es un texto que apenas, no creo que en Venezuela aún esté. Este es un texto que ha sido una primera edición del 2015. Aquí tenemos más o menos un retardo de 2 o 3 años cuando se consiguen libros en las librerías. Sabemos que los libros en Venezuela son prácticamente inaccesibles y hay una política que está dirigida a impedir incluso esta difusión de textos. Pero lo curioso de Angus Deaton es que Deaton pone el acento fundamental en el conocimiento como variable fundamental, como principio fundamental del desarrollo y del bienestar de las sociedades. Esto es importantísimo, porque si bien nosotros tenemos más o menos conocimiento desde hace algún tiempo que precisamente la revolución del conocimiento es la revolución que ha permitido efectivamente la expansión del bienestar y el avance contra enfermedades, etcétera, que aumentan calidad de vida y por supuesto también promedio de vida en la población. Sin embargo, lo importante, Deaton, es cómo esa variable conocimiento es la que le permite entender esas grandes diferencias entre naciones y también dentro de estas las grandes desigualdades que pueden existir entre los más o menos socialmente aventajados. Luego, el gran reto que tenemos sociedades como las nuestras es precisamente emular este gran escape. Y sabemos que ese gran escape solo se logra con conocimiento. Esto es, con investigación, con tecnología, con reflexión, con innovación, que es la única vía cierta para alcanzar el desarrollo. Sí, él reitera aquí en su obra que una de las preocupaciones que lo acechan desde hace varios años es el tema de la desigualdad de ingresos que viven las sociedades. Y analiza también cómo el crecimiento registrado en países como India y China ha mejorado la vida de más de 1.000 millones de personas, ¿no? Y cómo a medida que la primera nación se volvió más rica y su línea de pobreza fue menor y logró salir del grupo de los 15 países más pobres, ¿no? El tema de la India, que ahora se ve como una gran potencia, ¿no? Es verdad que la India fue por muchos años un país muy pobre. El Gran Escape cuenta los más importantes episodios del progreso humano a lo largo de la historia, que el autor denomina precisamente lo que usted decía,
los grandes escapes. El concepto de este profesor de microeconomía habla de las dimensiones más obvias, son los escapes de la destitución material, de la mala salud y de la muerte prematura, que cita como sus ejemplos. Y aún así son muchos más los que habría para mencionar. Critica bastante en el libro que la ayuda internacional para el desarrollo de la humanidad y para el logro del bienestar no ha sido eficaz. E incluso en algunas oportunidades ha sido más bien perjudicial. Esto también es un debate que se ha dado en grandes instituciones de pensamiento liberal, porque dicen que la ayuda internacional siempre llega a los gobiernos, no llega a la gente. Lamentablemente es así. Entonces, pues la utilización de muchas veces de la ayuda no es eficaz, y eso lo critica bastante el profesor Deaton en el libro, y sugiere, por ejemplo, la necesidad de reformar los incentivos otorgados a las compañías farmacéuticas y el levantamiento importantísimo de las restricciones al comercio que existen todavía y todas esas barreras que no permiten que los ciudadanos podamos optar por recursos que vengan de donde sea, con tal de que sean buenos y baratos, ¿no? Así es, nosotros somos los que definimos efectivamente qué es lo que queremos comprar, y esa querencia del consumo necesita o requiere necesariamente, decía, de libertad amplia del comercio. Todas estas condiciones permitirán, por supuesto, el gran escape, especialmente que necesitaríamos en Venezuela en este momento para salir de la crisis, ¿no? Y sobre todo saber que esta inversión en conocimiento, este apuntalar a una sociedad por vía de la innovación y la creatividad es algo que debe hacerse de abajo hacia arriba. Esto es, ya basta de pensar que una cofradía de iluminados es suficiente para entonces decidir por los demás qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos hacer con nuestras propias vidas. Es fundamental más bien incidir en los campos donde esta investigación e innovación se realiza, que son efectivamente en los sistemas educativos, no solamente de primaria y básica, que es fundamental, sino también ese sector que está llamado en la sociedad para la innovación y la creatividad, como son sus universidades y el sistema de educación superior. Así es, muchas gracias. Bueno, vamos al primer corte y regresamos para la ventanilla hacia América Latina, una sesión para seguir hablando sobre los índices. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de Ama de Casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de Casa, toca, siente, vive. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, aquí seguimos con nuestro programa, aquí se habla libertad, y bueno, hay muchas personas conectadas en RCR 750, nuestro canal de YouTube, rcr.tv, y le dicen aquí, por ejemplo, que hay una persona que dice: yo soy fangirl del profesor Oscar Vallés. Buenas tardes. Saludos. Qué chévere tener al profesor Vallés aquí en Aquí se habla libertad. Pues aquí lo tenemos para conversar sobre todos estos temas
que nos interesa. Aquí hay un señor tan bello, Emiliano Rojas, que dice: rocíame, Rocío. Gracias entonces a todos los que están aquí conectados, porque ahora vamos a hablar de la ventanilla hacia América Latina, de otros índices interesantes sobre un artículo que escribió el profesor Mario Schettino sobre si se acaban las democracias. ¿Qué pasaría si se acaban las democracias? Bueno, porque si se acaban las democracias hay esta cosa, el socialismo, el comunismo, que eso no es democracia, ¿no? Y entonces muchas personas, él dice: usted ha escuchado que estamos en un proceso político global que puede significar el fin de la democracia. Y fíjese, profesor Vallés, que yo estuve en un evento la semana pasada donde hubo una conferencia de Enrique Iglesias, que fue muchos años presidente del BID. Y él habló de las crisis de la democracia, porque la democracia ahorita está en un proceso precisamente donde los populismos, los nacionalismos, toda esta serie de modelos que quieren tomar el poder, pero a la vez hay cierta frustración de las clases medias que también sienten que no terminan de lograr su prosperidad y entonces no están de acuerdo con muchas cosas y hay como una especie de frustración, ¿no? Y es probable que no le hayamos hecho el caso que requiere, ¿no? Porque, bueno, las personas que viven en democracia sienten que, bueno, que hay una estabilidad y tal, pero no, estas cosas están al acecho. Colombia está al acecho, la posibilidad de un populista que está allí. Bueno, México llegó un populista que asume dentro de poco. Brasil, la gente, el señor está preso y tiene una alta popularidad, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas es que debe quedar claro, dice el profesor Schettino, que es un profesor de la universidad, ¿cómo es? El instituto famoso mexicano. Colegio de México. El Colegio de México, pero el instituto, el ITAN, algo así creo que es que se llama. Lo primero que debe quedar claro es que medir la calidad de la democracia es un asunto muy complicado, que depende mucho de factores cualitativos, es decir, percepciones que por muy calificadas que sean, tienen un margen de error superior al de los factores cuantitativos que se usan en otro tipo de mediciones. Entonces usted que como investigador también hace trabajos de este tipo, hay unos índices que dicen que suman un máximo de 10 puntos en competencia en elección del jefe de gobierno, apertura en esa elección, limitaciones al jefe de gobierno y competencias en participación política, ¿no? Fíjense que de 4 indicadores, 3 giran alrededor de la figura del jefe de gobierno o del jefe de Estado. Exactamente. Y creo que seguimos considerando y evaluando las democracias a través de criterios de eficiencia o de efectividad institucional, y creo que ese es un grave error. La gran virtud que tienen las democracias se basa en instituciones democráticas fuertes. Y las instituciones democráticas no se miden por su eficiencia, se miden por su justicia. Entonces, el problema de la justicia es el problema central de las democracias. Evidentemente, nosotros sabemos que las democracias a veces están sometidas a evaluaciones que escapan en alguna de ellas a su promesa. Cuando digo a su promesa me refiero a algo muy sencillo. A ver si los oyentes me siguen con esto. La democracia no promete a nadie ser un extraordinario empresario. La democracia tampoco promete a nadie ser un gran atleta. La democracia no le promete a nadie ser un gran navegante, ser un gran piloto de avión. La democracia no tiene ese tipo de promesas. Hay regímenes políticos incluso que son más eficientes para hacer que la gente sea un piloto de avión o un navegante de barco o un atleta incluso. La democracia tiene una promesa muy distinta a esta. Y la promesa central que tiene la democracia es que todos los ciudadanos, incluso aquellos ciudadanos más humildes, van a tener igual acceso a las instituciones de la libertad y a las instituciones que garantizan la igualdad de justicia para todos. Esa es la gran promesa de la democracia. Entonces es fácil evaluar la eficiencia o no de una democracia contando cuántas casas construye o no una democracia. Exacto. Bueno, si es por eso, por la facilidad de construir casas, no dudo que una dictadura militar que no discute contrato colectivo, que pisotea y expropia terrenos porque lo que le interesa es construir casas, a lo mejor sea mucho más eficiente en ese rubro que una democracia. Pero lo que hay que entender es que el gran reto que tiene la humanidad y sobre todo aquellos seres humanos que nos negamos
o mejor aún, que nos empeñamos a vivir civilizadamente, es tratar de construir un régimen político de libertades donde esas eficiencias se puedan lograr. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. De tal modo que la democracia tiene ese punto central y no podemos desviar la atención comparando la fortaleza de las democracias por factores que se remiten a promesas que ella en ningún momento es capaz de satisfacer. Sí, y además todo el tema de la elección pública, que también en algún momento traeremos el tema aquí con varios de sus autores, como el profesor Premio Nobel Buchanan, de que el ciudadano, cómo debe estar educado también para elegir, cuáles son los motivos para votar, cuáles son las preferencias que el ciudadano, que es un tema de microeconomía también, ¿no? La gente piensa que es algo economicista, pero el ciudadano se mueve por cada paso que da, tiene un costo y tiene un beneficio. Así es. Así que nos movemos por incentivo, y entonces el tema de cómo elegir también es un problema ciudadano, de formación, de conocimiento, como usted bien decía al principio. Fíjese que en el índice de democracia hay 5 subíndices. Uno está en el proceso electoral, el pluralismo, la funcionalidad del gobierno, la participación política, la cultura política, que creo que nos falta a muchos ciudadanos, y las libertades civiles, ¿no? Qué importante es esto, porque nada puede ser cohesionado, ni coercionado, ni ir a ejercer una acción libre bajo un puñal en la espalda, ¿no? No, evidentemente eso no puede ser. Así no puede ser. Entonces, estos índices que van midiendo pues la opinión de la gente, que hay unos números que están cambiando. Él plantea aquí que, por ejemplo, en España e Italia, según el Polity Index, difícilmente los países se mantienen en los puntos que deberían, porque no pueden encontrar una mejor situación política que en España o en Estados Unidos, que debería ubicarse más o menos en el mismo nivel. Son países que están siempre rondándoles el nacionalismo y el populismo, bueno, el caso de España y lo que están haciendo en Barcelona. Ese es un aprendizaje muy importante que yo creo que en Venezuela ya lo hemos obtenido. O sea, nosotros en buena medida durante los primeros 30 años de democracia, que van del 58 al 88 al menos, en Venezuela se generó la creencia que el problema democrático estaba prácticamente resuelto y que lo que venía a continuación era resolver el problema del rentismo. Esto es, hacer posible esa gran frase de un venezolano muy prestigioso, muy célebre y recordado, como Arturo Ulpietri, que decía, hay que sembrar el petróleo. Y esta idea de transformar el rentismo en una sociedad rentista, una sociedad productiva, autónoma, independiente, creativa, innovadora, se constituyó como el gran reto a partir de la década del 80, pensando que la democracia ya estaba resuelta. Insisto con esto, porque desde el año 80 al menos se dejó de promover valores democráticos en el país y empezó entonces un gran debate sobre cuáles son las condiciones para salir del desarrollo en Venezuela, y se dejó de lado el problema democrático. Nosotros ya hemos aprendido, creo ya que hemos aprendido, Rocío, de que la democracia tenemos que preservarla todos los días. Y la democracia liberal. Sobre todo la democracia que yo la nombro, ¿verdad? Y tienes razón en corregir esto, porque la democracia solamente es la liberal, no hay otro tipo de democracia. Eso es algo que hay que entender. Ojo, y cuando se dice de liberal, no se piense que está haciendo apelación a una doctrina en especial. Se está haciendo apelación a una condición humana que la podremos considerar después cuando entremos en la sección de la discusión. La libertad. Sí, así es, vamos entonces a nuestro corte y a las noticias en RCR 750, la radio que se ve. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, firmó este miércoles una carta que denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno del presidente Maduro en Venezuela. Para Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU,
la crisis humanitaria que se vive en nuestro país se ha convertido en una especie de piedra en el zapato en la agenda de la Asamblea General de este organismo internacional. La situación es tan grave que en estos momentos se ha llegado a la conclusión de introducir como tema de la agenda, de esta agenda de Naciones Unidas, de la 73ª sesión, el hecho de que pueda buscar un mecanismo de intervención humanitaria que se justifique por encima del principio de la soberanía para proteger los derechos humanos cuando la situación es grave. De manera que este es otro tema más en donde se va a discutir no solamente durante la Asamblea General, sino más importante a través de las comisiones, de los comités, porque el debate general, que es la presencia de los mandatarios, de los jefes de Estado, te va fijando en la agenda de todo el año los temas que se van a tocar. De manera que este tema entra en la agenda con la votación de 93 estados y el tema es la justificación de una intervención humanitaria sobre la soberanía para proteger los derechos humanos. 12 gerentes de cadenas de automercados que estaban detenidos por presuntamente incurrir en el delito de boicot fueron liberados bajo régimen de presentación. En internacionales, Donald Trump acusa a China de intentar manipular las próximas elecciones en Estados Unidos. Y en los deportes, en el fútbol español, el Real Madrid enfrenta esta tarde al Sevilla. 11:33 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y bueno, para debatir sobre la libertad, pues, ¿quién mejor que el profesor Oscar Vallés, que aprovecho para informar que está coordinando los seminarios de liberalismo que iniciará Se Dice Libertad a partir del día 5 de octubre. Entonces quería que él comentara un poco sobre los seminarios, su contenido, por qué está Se Dice Libertad iniciando estos seminarios, porque de verdad yo siento que hay mucha gente que quiere involucrarse y profundizar en los temas de lo que es la doctrina del liberalismo. Así que esto va a ser una oportunidad para todos aquellos que quieran vincularse, conocer, entender y transmitir los principios y la importancia de la libertad. Bienvenido de nuevo, profesor Vallés. Gracias, Rocío. Para mí es un placer estar con usted aquí, con este programa tan oído, que estoy por Twitter recibiendo mensajes de saludos. Un saludo especial a Joaquín Lombarde, que nos escribe desde España. Y aprovecho tu pregunta para responder también la pregunta de Joaquín cuando nos dice: ¿por qué cree usted que le tememos, dice él, al auténtico liberalismo en Venezuela? ¿Por qué existe ese temor? Creo que esta iniciativa
que la gerente general, que la tengo aquí a mi lado porque honor a quien honor merece, la gerente general de CEDICE, Rocío Guijarro, me estimuló mucho para hacer un programa de formación y de discusión y reflexión sobre el liberalismo, y en esas conversaciones preliminares que tuvimos surgió la idea de hacer estos seminarios. Estos seminarios precisamente tienen el propósito de reunir a todos aquellos que están en la órbita liberal, que se interesan por el liberalismo, quieren conocerlo con alguna seriedad, detenimiento y sobriedad, sobre todo, allá en la sede de CEDICE, en Los Caobos, para reunirnos todos los viernes en la tarde, en un número de un primer ciclo de 7 seminarios consecutivos, uno tras otro. Cada seminario va a tener 5 sesiones vespertinas los viernes de 2:30 a 4:30, donde expertos van a estar reunidos con quienes participen allí para examinar aspectos medulares del pensamiento liberal. Esto es, con total amplitud, sin dogmatismos y sobre todo sin cortapisas. Vamos a tratar de examinar estos textos, estos puntos centrales, de cada uno de estos aspectos que ya les mencionaré del pensamiento liberal, auxiliado con algunos textos que vamos a mandar a leer previamente para que los participantes puedan preparar la discusión y, por supuesto, facilitado por unos extraordinarios profesores. Abrimos este 5 de julio, el próximo viernes de arriba, con el seminario Premisas Filosóficas del Liberalismo, que van a ser 5 sesiones donde vamos a examinar aspectos medulares del pensamiento liberal que uno, por lo general, identifica como comunes a las diversas corrientes que efectivamente el pensamiento liberal presenta hoy en día en el mundo, que data prácticamente de sus orígenes, porque hay algo que hay que establecer aquí. A veces la gente piensa que hay distintas formas de entender la libertad y distintas maneras de expresión del liberalismo, y uno puede decir que sí, efectivamente el liberalismo es una gran familia donde hay corrientes diversas, pero que coinciden en aspectos medulares comunes en todas ellas, como por ejemplo la prioridad de la libertad sobre todas las posibilidades y capacidades humanas, el aspecto central sobre el individualismo, que forma parte medular de todas las concepciones liberales que hoy en día se debaten en el mundo. También, por supuesto, lo que es la universalidad, para nosotros un aspecto muy importante. También lo que llamamos el mariolismo, aquella concepción profunda que los seres humanos siempre son perfectibles, podemos ser mucho mejor de lo que somos y podemos, por supuesto, innovar y crear. Y otras por el estilo que forman parte de este primer seminario. Después venimos con otros seminarios, que es el seminario sobre los fundamentos de la economía clásica, que nos lo va a dictar el profesor Hugo Bravo del IESA. También el seminario sobre la Escuela Austríaca de Economía, que creo que es un punto importante para la reflexión, que nos lo va a dictar quien en Venezuela es el mejor exponente de esta escuela, como es el profesor Daniel Lahut, que los saludamos desde acá, que es doctor en Economía, profesor de la Católica Andrés Bello. Exactamente. También tendremos a otras personalidades muy importantes que van a estar detrás de estos seminarios, que son, insisto, 7 seguidos en este primer ciclo. Pero la mejor noticia de esto es que estos seminarios han sido efectivamente avalados y certificados por unas organizaciones internacionales, Rocío, que quiero que tú las presentes. Sí, la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, que es una fundación muy destacada y, por supuesto, reconocida en el ámbito de la doctrina del liberalismo, y la Red Liberal de América Latina, que es una red que agrupa centros de pensamiento de toda la región, muy reconocidos y destacados en cada uno de sus países. Entonces yo creo que este aval para estos seminarios es de gran importancia para la gente que se inscriba, porque se vincula de una vez con estas organizaciones también, ¿no? Sí. Aprovecho muchísimo la oportunidad también para señalar que hasta este viernes, esto es, apenas quedan escasos 2 días y medio para hacer las inscripciones, la preinscripción correspondiente a través de un correo electrónico que tenemos con respuesta automática. Esa respuesta automática le va a dar a ustedes todos los pasos para inscribirse hasta este viernes que viene, este viernes que termina pasado mañana. La cuenta de correo es seminarios de liberalismo, así todo pegadito, seminarios con plural, seminarios de liberalismo @gmail.com. Ahí ustedes se escriben y obtendrán toda la información. Y es muy importante
importante esto porque a la pregunta de Víctor Lombardi, a veces se piensa que en Venezuela existe como un gran temor en declararse liberal. Y lo que hay que entender es que pareciera ser que ha habido una matriz de opinión, pero además una construcción histórica que data al menos de los años 50 del siglo pasado, donde el liberalismo ha sido muy mal entendido en Venezuela, a pesar de los grandes esfuerzos que una organización no gubernamental y un think tank, como se dice, ha hecho desde su fundación. Efectivamente, no hay mayor condición natural de la vida humana que la condición liberal. Y esto voy a aprovechar esta preciosa oportunidad que me brinda Rocío para ahondar un minuto sobre esto. Por favor. Miren, vamos a ponerlo en estos términos. Si algo nos distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos del planeta, es que somos distintos, irrepetibles, totalmente únicos, originales, si lo quieren decir, entre sí. Usted agarra dos bisontes, para decirlo de esta manera, agarra dos mamíferos, ya sea del mundo, o agarra dos ovíparos, y ustedes verán entre ellos dos grandes semejanzas, tan grandes que prácticamente pareciera que forman todo la misma condición y el mismo comportamiento. Y esto ha sido así en buena medida porque al parecer la sabia naturaleza ha concebido que la mejor manera de perpetuar o de preservar estas especies vivas, no humanas en el planeta, es precisamente la semejanza entre ellas, es la igualdad que reina naturalmente entre ellas. Por eso es que los peces andan en cardúmenes para poder protegerse de depredadores marinos, y así también muchos animales vivos no humanos andan en manada, porque es la manera como ellos se preservan de los demás. Pero lo importante es que las diferencias entre las especies no humanas son mínimas con respecto al resto de su propia especie. Sin embargo, los seres humanos somos por naturaleza diferentes. Tenemos diferentes capacidades intelectuales, diferentes capacidades físicas. Unos somos más altos, otros más bajos. Unos tenemos mejor visión, otros tenemos mejor olfato, otros tenemos mejor oído. Unos tenemos mayor velocidad, otros somos más lentos. La diversidad humana ha hecho posible precisamente que la especie humana se haya preservado en el tiempo, porque la diversidad es lo que ha hecho posible la diversidad de los talentos, la diversidad de los intereses, la diversidad de la vocación, y eso es lo que hace posible que la sociedad humana haya preservado en el tiempo. Entonces, lo primero que hay que considerar es que no hay nada más antinatural que buscar que la vida humana se desarrolle igualitariamente, porque eso precisamente va en contra de la naturaleza que hace posible que la vida humana se haya preservado por millones de años gracias a su diversidad. Pero no solamente eso, sino un segundo aspecto central. No solamente nos distinguimos de los seres vivos, no humanos, porque somos diferentes entre sí, y preservar esa diferencia es clave para el beneficio y para la preservación de la especie humana, sino que además estamos dotados de dos facultades que los seres no humanos vivos del planeta no tienen. Tenemos una facultad para tomar decisiones y para elegir cuáles son los medios más propicios para alcanzar fines. Esa es una facultad. Y la otra facultad, que es la facultad también de la razón, que nos dice que a veces alcanzar esos fines requiere de la cooperación de los demás. Fíjense, se lo voy a poner en estos términos muy sencillos también. La gran diferencia entre la racionalidad de la naturaleza, si se puede llamar así, y la racionalidad humana, es que la racionalidad de la naturaleza no prevé futuro. Exactamente. Esto es, vamos a ponerle con el ejemplo más típico de la concepción de la vida natural. Es decir, cuando se da la fecundidad de un óvulo, el óvulo, por supuesto, la teoría vieja, esta teoría que todavía a veces se repite escandalosamente en algunos estamentos de la sociedad, se piensa que el semen masculino es quien penetra el óvulo por la fuerza o capacidad que tiene el semen de hacer esa penetración del óvulo, y se piensa entonces que la tesis de la ley del más fuerte se impone porque el semen va directamente, y el que corra más, el que sea más fuerte entre toda esa masa que se dirige hacia la concepción del óvulo, es el que logra finalmente concebir la vida. Pues no,
ya desde la década del 70 al menos del siglo pasado sabemos que el óvulo es quien hace la elección. El óvulo endurece todas sus paredes y empieza a recibir todos los espermatozoides que rodean el óvulo. Ojo, no solamente en la vida humana o en la concepción humana, en la concepción de todos los mamíferos. Y es el óvulo quien finalmente, cuando llega un buen número de espermatozoides a rodearlo, el óvulo hace una lectura de compatibilidad genética y fortalece, digámoslo así, cierra las paredes donde no hay compatibilidad y flexibiliza aquellas paredes donde ella detecta que hay un espermatozoide que tiene mayor compatibilidad genética para que se dé la concepción. ¿Ok? Pero lo que no sabe el óvulo, lo que no sabe la racionalidad natural, es que el óvulo no puede esperar si en el camino viene un mejor óvulo, un mejor espermatozoide con mayor capacidad genética. Ellos no tienen posibilidad de prever futuro. La racionalidad natural solamente decide en el momento, no tiene posibilidad de ver futuro. A diferencia de la racionalidad de la naturaleza, de la evolución natural, la racionalidad humana sí tiene posibilidad de prever futuro. A veces nosotros damos un pasito atrás esperando algo mejor a futuro. Y eso es una diferencia fundamental. Y les digo, porque pues, seguramente vamos a un corte. Tenemos todavía un minuto. Un minuto más. Y les digo en este minuto antes de un corte. La gran diferencia del pensamiento liberal con respecto a otros tipos de pensamiento que reflexionan sobre el humano, es que esta posibilidad de futuro, el saber que estamos dispuestos hoy a restringir un poco nuestras apetencias, sabiendo que a futuro podemos obtener mucho mayor dividendo por nuestras restricciones de ahora, eso solamente es típico del pensamiento liberal, porque efectivamente lo que le interesa al pensamiento liberal es cómo nosotros podemos hacer que esta gran diversidad que es típica de la naturaleza humana, y en segundo lugar, esta gran capacidad de prever futuro que es típica de la naturaleza humana, cómo la conjugamos para hacer la mejor vida posible para efectivamente esta especie que tanto nos anima como somos nosotros mismos en civilidad. Muchísimas gracias por esta clase magistral del profesor Oscar Vallés. Ahora vamos al corte y vamos a regresar con los comentarios finales de este genetista filósofo liberal que a fin de cuentas lo que anhelamos los seres humanos es vivir en libertad. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de ama de casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante, para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de casa, toca, siente, vive. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Y continuamos entonces ya para los comentarios finales con el profesor Oscar Vallés, profesor de la Universidad Metropolitana, miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad. Sus redes son @Oscar Vallés. Sí. Allí lo están contactando ya los que lo gusto, conocen. todo lo que deseen y hablar bueno, conmigo, por ahí mucho gusto. Y bueno, vamos a continuar para estas conclusiones, profesor, con un mensaje para nuestra audiencia, de verdad, de cómo asumir el liberalismo como un estado de vida, como el comportamiento de los que queremos la libertad en una sociedad. Mire, es muy natural además, porque precisamente esta posibilidad de que nosotros preveamos futuro es lo que nos hace que la racionalidad que forma parte, o sea, cuando digo que forma parte es que es inherente a la vida y al ser humano. Yo por más que quiera renunciar a mi racionalidad no puedo. Yo no puedo pensar desordenadamente el mundo. Puedo pensar un desorden, pero no puedo continuamente pensar sin orden, porque la razón solo piensa ordenadamente, piensa con un antes, un durante y un después, piensa con una causa y un efecto, piensa con un hecho y un suceso, es decir, siempre hay una idea de sucesión, siempre hay una idea de temporalidad que constituye la razón humana. Y por eso es que nosotros, por lo general, incluso cuando somos muy jóvenes, esto es para que la gente que nos oye, por lo general nosotros siempre nos aferramos a un plan de vida que queremos realizar, aunque sea un sueño de plan de vida que queremos realizar. Cuando somos niños pensamos y soñamos con ser héroes, bomberos, policías, enfermeras, médicos, en fin. Siempre tenemos sueños, y lo más importante es que precisamente donde se juega la libertad humana, donde nos jugamos la libertad, es cuando nosotros definimos un plan de vida que queremos vivir para alcanzar esa vida que tenemos buenas razones para valorar. Cuando nosotros decimos yo quiero ser profesor universitario, voy a vivir de acuerdo con ello, voy a hacer todo lo posible para ser un profesor universitario, voy a hacer todo lo posible para ser un padre de familia, voy a hacer todo lo posible para tener mi casita, para brindárselo a mi familia y a mis amigos, voy a hacer todo lo posible para poder tener un automóvil para trasladar a mi familia y a mí a los lugares que necesitamos trasladar. Todo aquello que yo decido para mi propia vida forma parte sustancial del ámbito de la libertad. Imagínense ustedes qué pasaría, y nosotros lo vivimos cuando éramos niños, que nosotros cuando teníamos una cosa que queríamos hacer, no queríamos que nadie se metiera en ello. ¿Cuántos de nosotros no peleamos en nuestras casas con nuestros padres porque querían que hiciéramos cosas que nosotros nos negamos a hacer, porque pensamos que precisamente lo que yo quiero hacer en la vida es esto? Y ojo, esto es muy importante para quienes nos oyen. Esto no es una decisión filosófica, esto sencillamente forma parte inherente de la vida humana. Nosotros somos la única especie que nos negamos reiteradamente, pero además incluso nos negamos a costa de la vida misma, que nos obliguen a vivir una vida que no queremos llevar. Somos los únicos animales, los únicos seres vivos del planeta que nos negamos rotundamente a actuar y a vivir de una manera sin que nosotros lo consintamos. Ese marco en el cual yo vivo la vida que quiero vivir y hago todo lo posible para alcanzarla es el marco fundamental de la racionalidad humana y lo que hace posible la libertad. Pero ojo, importante en este segundo punto, sobre la posibilidad de la libertad. No solamente necesitamos estar bien conscientes que lo que queremos hacer en la vida, lo que queremos tener en la vida y lo que queremos ser en la vida, hacer, tener y ser, forma parte de sustancial de lo que debe dirigirse la libertad humana, sino también saber que eso no lo hacemos solos, eso lo hacemos conjuntamente con los demás. Y esa razón racional requiere de una razonabilidad que solo el pensamiento liberal te puede brindar la posibilidad de conjugar ambas facultades mentales. Bueno, qué importante esta clase magistral con el profesor Oscar Vallés. Les recordamos que los seminarios de liberalismo pueden inscribir a seminariosdeliberalismo@gmail.com. Allí se les dará toda la información. Apúrense porque el programa comienza el 5 de octubre y allí será un gusto encontrarlos para seguir discutiendo sobre todo lo que está alrededor de la libertad individual. Muchísimas gracias, profesor Vallés. Encantado. Agradecemos a la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenjer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy estuvimos con ustedes Rocío Guijarro y el profesor Oscar Vallés. Hasta el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad,
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.